bienvenidos a Relatos y Deliberaciones Podcast con Edgardo Almanza. Hoy continuamos con Arcoiris Maldito, episodio número 2. El capitán echó un vistazo al arco iris y notó que había cambiado la mezcla de los colores. Apagó su cigarrillo y montó una motocicleta de bajo cilindraje y arrancó a toda velocidad, dejando a los surfistas en la playa. ¡Quédense en la playa!, gritó el capitán. La indicación era contundente, pues al parecer los roedores temían acercarse a la playa o muy cerca del mar. El arco iris que se pintaba en el cielo era lo suficiente inusual como para que turistas y locales trataran de fotografiarlo con sus rústicas cámaras. Este se difuminaba de este a oeste con los colores típicos de un arco iris, pero el ancho era mayor a lo habitual, como si hubiese 3 arcoíris consecutivos. Por otro lado, los colores cambiaban dinámicamente, ya que por momentos parecía que el azul era la mayor parte, ocupando el espacio de los otros tonos hasta dejar una línea delgada roja. Otras veces volvía a la forma original y poco después era el rojo el que ocupaba la mayor parte del espectro, difuminando y socavando el resto de colores. Las personas más observadoras habían notado que cuando había un cambio en el arco iris, también existía un cambio de comportamiento en las ratas e incluso en las personas mismas. Era como si el espectro pudiera desatar los más bajos instintos, apaciguar deseos o socavar las voluntades. En ese cambio de tonalidades del espectro, el más curioso era cuando el verde y el azul ocupaban todo el espacio, haciendo que se viera una especie de calma en los cielos, salvo, obviamente, interrumpida por algunas nubes grises y la compañía de la pequeña llovizna que no cesaba. En esa combinación había calma, había un descanso de los violentos roedores o de lo que fuera que molestase a cualquiera de los mortales. Incluso los pensamientos más angustiosos podían desaparecer de golpe. Y efectivamente llegó esa combinación y las ratas dejaron de atacar y huyeron. Se les vio vulnerables e inofensivas, pero también los humanos lo eran. El sentimiento de compasión afloraba y solo unos pocos podían capitalizar algo de furia y exterminaban algunos roedores antes de ser tocados por el efecto arcoíris. ¿A dónde fueron?, preguntaba la gente. Mientras tanto, el rumor de ratas asesinas se esparcía por cada rincón del pueblo. Como es normal, a algunas personas les parecía una exageración, pero otros lo tomaban con una normalidad asombrosa, como si ratas con instinto asesino y gente cayendo como moscas no fuera nada de otro mundo. Y esto se debía principalmente a un comportamiento carnavalesco típico del Caribe, pues era común tomarse con folclor cualquier tipo de noticia, y esto podría verse desde el más anciano, un jubilado, maestros, ejecutivos, etc., pero sobre todo en los hábiles jugadores del dominó, la mayoría de ellos borrachines que empezaban su jornada con una botella de aguardiente barato, mientras bailaban y silbaban en su andar. El capitán seguía maniobrando su motocicleta por las calles del pueblo e iba escuchando los murmullos de la gente y viendo cómo poco a poco los curiosos iban saliendo como animales de su madriguera. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando y cautelosamente miraban y buscaban ratas a su alrededor.
pero éstas brillaban por su ausencia. Daba la impresión que por ciertos lugares no estaba pasando nada. Frenó y estacionó su motocicleta a unos 3 kilómetros desde el malecón, en la casa de su abuelo. Notó que desde esta zona del pueblo no se alcanzaba a divisar completamente el arco iris y que el sol brillaba en todo su esplendor, pero, para su fortuna, muchas de estas casas gozaban de la deliciosa sombra ofrecida por frondosos árboles que se imponían en jardines, lo que daba la impresión de otra atmósfera. «Hola, abuelo», saludó mientras bajaba de su motocicleta. Don Hilario saludó con aire jubiloso. Era de esas personas que gustaba saludar a toda la gente que pasaba, sobre todo a quienes en sus vehículos bajaban la velocidad al pasar muy cerca para sonar el claxon y pitos en sus máquinas. «¡Por fin apareces!», le gritó el viejo. Charles le miró con su único ojo. «¿Hay ratas asesinas y este maldito arcoíris? ¿Han habido problemas por aquí?», preguntó. «¿Arcoíris? ¿Qué pasa con el arcoíris?», dijo con asombro el viejo. Don Hilario hizo caso omiso al asunto del arcoíris y con un rostro de preocupación preguntó al capitán por su hermana. «Busca a Claudette», le dijo. «Salió desde casa temprano y no sé dónde diablos se ha metido». «No te preocupes, yo sé dónde puedo encontrarla». El capitán abordó nuevamente su moto y se perdió de vista ofuscado del anciano, dirigiéndose a otra zona del pueblo, específicamente hacia donde se encontraba la antigua iglesia del pueblo, pues su hermana era bastante católica y creía que ahí podía encontrarla. Volvió a mirar el arco iris que ya empezaba a deformarse nuevamente y cambiar de tonos, por lo que se preocupó, aceleró y una pequeña rata despistada se atravesó a mitad de la carretera, haciendo que el motorizado recordara el terror y la muerte, y en un inesperado arrebato de furia decidió aplastarla, dejando una mancha de sangre y tripas en el asfalto. Durante su recorrido recordó que atrás había quedado ese fatídico invierno, los días grises y los cortes de energía. Si bien ese día era completamente atípico por el extraño color del cielo y el arco iris deforme, sabía que muchos iban a considerar el fenómeno como algo efímero y divino, un regalo de la naturaleza o de Dios. Por tanto, un buen lugar para alertar sobre lo que estaba pasando era la iglesia, además de mantener a su hermana a salvo. La iglesia se encontraba en una zona alejada del pueblo, limitaba con la zona rural, así que durante su recorrido observó cómo muchos expresaban su alegría de alguna forma u otra. En las calles se podía ver a algunas gentes caminando, a otros limpiando sus casas, así como a niños y chiquillos, adolescentes charlando en esquinas y en el bulevar. También a vendedores y mercachifles haciendo sus primeros movimientos de la mañana. Esa alegría era una forma de despedir el infernal invierno que había terminado hace unas semanas y a las molestas inundaciones que ya empezaban a bajar, haciendo de las calles más secas y seguras, por lo que la multitud se paseaba con menos atuendos caricaturescos, como lo eran abrigos plásticos y botas, los cuales habían sido necesarios para afrontar la odisea en la que se había convertido andar cotidianamente por las calles del pueblo y zonas aledañas. Además, también descansar de los molestos roedores que gracias a esas lluvias se paseaban de un lado a otro, pues las ratas realmente no eran nada nuevo en el pueblo, ya que durante el invierno se paseaban por alrededores y jardines o posaban muertas o en agonía cuando los venenos y las trampas daban sus resultados.
El capitán llegó a la iglesia y entró, pero estaban en alabanzas, por lo que para no interrumpir se sentó en una de las últimas bancas, tratando de divisar a su hermana entre las personas que participaban del evento. Hijos míos, hagamos esta oración. Tómense de las manos, cierren sus ojos, pero ciérrenlos completamente. No quiero ver a ninguno o ninguna con un ojito medio abierto echándole una mirada a nadie. Hubo risas entre el público, dijo el cura Carmelo, quien en su oratoria hacía de su sermón bastante divertido. La iglesia, como en todos y la mayoría de los pueblos, era una de esas pocas cosas que la gente no dejaba de lado. A pesar de ser sábado y que era considerado uno de los días más mundanos de la semana, la aglomeración en el acto religioso era considerable. Era la misa de las 9 a.m., una misa no tan popular como la de mediodía, pero que tenía un aroma juvenil, porque precisamente había sido creada para ellos en el afán de los curas que ya estaban bastante apurados con la doble moral de sus feligreses, así que trataban de cultivar un supuesto sano catolicismo entre los muchachos. Claudette, susurró el capitán. Había divisado a su hermana enfrente del Cristo de madera que decoraba el templo. En primera fila estaba una mujercita de cabellos negros y labios delgados, con 16 años y de una belleza incomparable. Su nombre era Claudette, una muchacha hermosa, virginal y popular en el pueblo. Claudette se tomó de las manos con sus parejas de cada lado y estos a su vez hicieron lo mismo hasta crear una gran cadena que se repetía en cada una de las filas de las bancas de la iglesia. Luego cerraron sus ojos y repetían la oración del Padre. El capitán echó un vistazo hacia afuera y divisó un resplandor rojo, así que constató que el arco iris estaba cambiando nuevamente. En rojo las ratas atacaron, recordó. Así que corrió hasta las primeras filas donde se encontraba su hermana y la jaló de un brazo. Tenemos que irnos, esto se va a poner peligroso. Y la jovencita, en un acto de rebeldía, simplemente lo gritó y soltó su brazo del de su hermano. ¡Suéltame! ¡Estás loco! El cura, al ver todo esto, se sorprendió, interrumpió lo que estaba diciendo e hizo una seña al muchacho para que dejara a su hermana en paz. Y en ese mismo instante se escucharon chillidos que venían del techo. ¡Oh, mierda! ¡Ratas!, alertó el capitán. En cuestión de segundos, una veintena de ratas saltó desde los tejados hasta los feligreses. El cura fue sorprendido por un par que se inmiscuyeron bajo su sotana. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, gritaba el cura. Seguía gritando auxilio mientras trataba de deshacerse de los roedores. Mientras tanto, el capitán protegía a su hermana y con su resortera infalible había podido exterminar a 3 de esos verdugos. «Debemos salir de aquí», dijo el capitán a su hermana. «¿Pero para dónde?», preguntó la aterrorizada joven. El capitán recordó que en la playa no habían incidentes, quizá era una casualidad, pero parecía un buen lugar para estar a salvo. «Vamos a la playa, allá estaremos a salvo». Los hermanos decidieron salir. Mientras iban saliendo, esquivaban a unas cuantas personas que luchaban con roedores, y el resto de personas, apenas había visto el ataque de las ratas, salió huyendo como una estampida, lo que provocó que no se pudiese distinguir dónde y a quién estaban atacando los malditos roedores. Finalmente, al salir, pudieron ver a el cura y otros feligreses agonizando y sollozando del dolor. «¡Malditas ratas!», dijo el muchacho,
mientras apuntaba con su resortera y liquidaba a dos más de ellas que atacaban a una señora y su hija. «Claudette, Claudette», dijo alguien desde las paredes del templo. Era el monaguillo. «Igor, gracias a Dios estás bien», respondió Claudette. «Oh, rayos, ya entiendo por qué vienes tanto a misa. Eres la novia del monaguillo. Ja, 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 ja», se burló el tuerto. Los enamorados se sonrojaron y lo negaron. «Solo somos amigos», dijeron casi en coro. «Bien, su amor no me importa. Ahora lo único importante son estas malditas ratas. Debemos ir a un lugar seguro y la playa es al parecer el mejor de ellos. Allá no vi ataques». «¡Dios mío!», exclamó el monaguillo, mirando el arco iris sangriento que se divisaba en el cielo y haciendo la señal de la cruz con su mano derecha, mientras en su mano izquierda sostenía un bate de béisbol ensangrentado. «Se está poniendo peor», dijo Charles mientras acomodaba su parche en el ojo y recogía piedras como municiones para su resortera. Los hermanos abordaron la motocicleta y se dirigieron hacia la zona céntrica del pueblo. En el camino todavía había personas corriendo, huyendo, así como a otras matando a palos a los roedores. Muchas de estas personas también estaban heridas. Había demasiada sangre por todo el camino. Los motorizados iban cada vez más rápido, en afán de encontrar puerto seguro, pero no era fácil. Cada 20 o 30 metros había ratas que parecían dotadas de inteligencia. Se posaban de dos patas a observar a la pareja o a quienes venían huyendo a pie o en vehículos, y de vez en cuando tomaban la iniciativa de saltar y atacar, por lo que el capitán más de una vez tuvo que hacer maniobras peligrosas, pero que ayudaron a esquivar a los inmundos animales, y otras veces alcanzó a atropellar a varias de ellas. «Parece que estuvieran organizándose», dijo la adolescente de cabellera negra. «Con cada cambio de colores en el arco iris, estos animales toman alguna actitud», dijo Charles mientras miraba el cielo y confirmaba que el espectro era cada vez más rojo. Antes de entrar a la zona urbana del pueblo, muy cerca al puente histórico de la fundación de este y en el inicio de la calle principal que llevaba hasta los barrios de la periferia y conectaba al centro, había una pequeña pandilla de ratas. Una de ellas, enorme y de grandes ojos y completamente rojos, muy diferente a las demás, y también estaban otras 4 ubicadas estratégicamente al ancho de toda la calle, como esperando a la pareja de motorizados. «¡Oh, mierda! Parece que nos están esperando». «¿Qué vamos a hacer?», dijo la chica. El capitán hizo una maniobra peligrosa dejando a la chica sobre la motocicleta mientras él, de un salto, cae al piso y dispara 2 veces su resortera, fulminando uno de los verdugos y fallando a otro. Las pequeñas piedras que fungían como municiones se esparcieron y cayeron por todo el suelo en el evento de la maniobra del joven tuerto. «Oh, oh», dijo el capitán mientras una rata se abalanzaba sobre él. «Es hora de tener un arma de verdad», dijo su hermana mientras de una patada logró impactar al roedor que casi lesiona al capitán. El joven dio un suspiro, pues casi es reducido por uno de estos roedores. Luego ambos miraron a las 2 ratas restantes y aparecieron de repente otra docena más, como si fueran soldados, como si estuvieran organizadas y tuvieran un objetivo bastante claro: exterminar a los muchachos. Al instante hubo un estruendoso relámpago y truenos en el cielo. Empezaban a aparecer nubes grises que probablemente traerían lluvias,
En caso que así fuere, sería una completa desventaja para los humanos. Después del estruendo, el cielo aclaró y se podía deslumbrar que el arco iris se tornaba más amarillo. «Estamos perdidos», dijo. E inmediatamente el cambio de color del espectro, las ratas tomaron la determinación de irse. «¿Qué? ¿A dónde van?», dijo Claudette. «Creo que es una tregua o un descanso. Seguro quieren reorganizarse», dijo el capitán. Hasta aquí este episodio, gracias por escuchar y el próximo sábado escucha el episodio número 3 de Arcoiris Maldito. Recuerda también seguirme en Facebook y YouTube y por favor escúchame en tu aplicación favorita de podcast. Goodbye.